Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Ignacio Bermúdez Soto es jefe del Servicio de Extremidad Superior en el Hospital de Traumatología de la Unidad de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, Faculty de AO Trauma Latinoamérica y miembro de la mesa directiva de la Asociación de Cirugía de la Mano AC. El doctor Bermúdez nos hablará sobre actualización en la atención del paciente politraumatizado. A continuación vamos a hablar del tratamiento actual del paciente politraumatizado. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Definir qué es un paciente politraumatizado, qué tipos de pacientes politraumatizados podemos encontrar, las últimas actualizaciones del ATLS y saber cuándo se puede utilizar tratamiento temprano definitivo o cirugía de control de daños. El politrauma corresponde a una pandemia. Ataca a todos los grupos de edad en todo el mundo y se estima que alrededor de 10,000 personas mueren al día a causa del trauma. ¿Qué es el paciente politraumatizado? Los autores no terminan de ponerse de acuerdo. Este artículo, por ejemplo, analiza alrededor de 50 definiciones de politrauma. La más reciente puede ser la clasificación de Berlín, que se dice por los autores que es la única definición que está avalada por niveles de evidencia y nos dice que un paciente politraumatizado es aquel que tiene una IS de más de 2 en 2 regiones corporales distintas y que además se acompaña de alguno de los siguientes factores: que el paciente esté hipotenso, que tenga una calificación de escala de coma de Glasgow de menos de 8, que tenga acidosis, coagulopatía o más de 70 años de edad. Ya se está validando esta clasificación o esta definición y aparentemente es útil en la literatura. Y sabemos que en el paciente politraumatizado tenemos que evitar a toda costa la triada letal, que consiste en coagulopatía, acidosis e hipotermia. Es muy fácil llevar al paciente esta triada si es que no se tiene cuidado en el manejo y es muy difícil sacarlo de ahí. Nos tomó más o menos 2 décadas darnos cuenta que el fenómeno del segundo golpe es provocado por nosotros al establecer un mal manejo del paciente politraumatizado. ¿Cuántos tipos de paciente politraumatizado podemos encontrar de acuerdo a sus parámetros fisiológicos? Básicamente son 4, el paciente estable, el paciente borderline o limítrofe, el paciente inestable y el paciente in extremis o en extremo. Y esto tendrá que ver con su nivel de coagulopatía, de hemodinamia, de temperatura y de lesiones asociadas. De ahí, como no todos los pacientes pueden ser tratados de la misma manera, se tomó el concepto de control de daños de la Marina de los Estados Unidos, en el cual a toda costa se tienen que evitar reparaciones innecesarias y única y exclusivamente lo necesario para que el barco se mantenga a flote y pueda regresar a puerto. De ahí este concepto surgió o saltó a la cirugía de trauma, primero abdominal y después ortopédica, en donde se tiene que hacer lo mínimo indispensable para que el paciente sobreviva y pueda llegar a la unidad de cuidados intensivos para seguir su tratamiento. ¿Cuáles son las fases del control de daños? El control de daños inicia desde la etapa prehospitalaria, en llevar al paciente adecuado a la unidad adecuada en el momento adecuado. Después, las siguientes fases consisten en control de la hemorragia, de la infección, la reanimación, que estas 2 etapas van concurrentes, la reparación definitiva y la reconstrucción en caso necesario. Siempre tomar en cuenta que todas estas etapas van acompañadas del ATLS, cuyo algoritmo no ha cambiado en los últimos años, el ABCDE. Y las últimas actualizaciones de la 10ª edición nos hablan que si el paciente no responde a 1 litro de líquidos en la reanimación, inmediatamente hay que cambiar hemoderivados a un radio de 1-1-1 en cuanto a plasma, sangre y plaquetas. Se modificaron algunos términos para el manejo de la vía aérea. En cuanto al estado de choque, la clasificación añaden el déficit de base, que es un pronóstico importante. En el tórax hablan que el tórax inestable sale de las lesiones que ponen en peligro inminente la vida y se anexa la lesión del árbol traqueobronquial, cambia el tamaño de la sonda endopleural y el lugar de la descompresión del neumotórax a tensión. En cuanto a abdomen y pelvis, se habla que la palpación de la próstata ya no es confiable para decir si tiene o no el paciente lesión uretral. Se incluye el empaquetamiento en las lesiones pélvicas y en la cabeza se habla sobre el manejo de las crisis convulsivas y la presión sistólica. En cuanto a columna y médula espinal, hablan sobre la regla canadiense de columna espinal para saber cuándo tomar radiografías o no. Se actualiza el diagrama de miotomos y cambian algunas terminologías. En musculoesquelético se anexa el diagrama de manejo de antibióticos por kilogramo de peso para las fracturas expuestas. Se habla de la importancia del paciente con fractura bilateral de fémur y también el manejo de los fluidos en las lesiones térmicas. La reanimación también tiene una filosofía de control de daños
y es muy importante que la conozcamos para el adecuado manejo del paciente. Tiene varias fases: la fase hemodinámica, en la cual se maneja una terapia restrictiva de fluidos. Anteriormente nos decían que pusiéramos 2 vías y Ringer lactato a chorro, pero sabemos ahora que el Ringer lactato produce edema, ya no se recomienda, y si metemos demasiados líquidos el paciente puede diluir sus factores de coagulación y entrar en la tríada terrible. Manejar una hipotensión permisiva para que no sangre tanto, pero lo suficiente para mantener la perfusión de los tejidos, y saber qué pacientes necesitan hemotransfusiones masivas, generalmente el choque grado 4. Una fase metabólica, que hay que proteger al paciente de la hipotermia, de la acidosis y de la hipocalcemia, y una etapa hemostática para prevenir la coagulopatía y manejar de forma anatómica la hemorragia. Esto es muy importante porque ahí es donde entramos nosotros como cirujanos. Como podemos ver, la reanimación de control de daños va de la mano con la cirugía de control de daños. Ya que sabemos qué pacientes traumatizados podemos encontrar y en qué consiste la cirugía de control de daños, tenemos que saber con cuáles hay que utilizarla y con cuáles no. Encontramos que tenemos pacientes estables, que afortunadamente son la mayoría de los pacientes. Estos se pueden llevar a quirófano y se puede hacer el tratamiento temprano definitivo. Los pacientes borderline o limítrofes, primero tenemos que resucitarlos y de ahí pueden evolucionar estables, que se manejan de forma definitiva, o a inestables, donde habrá que manejar control de daños. Los pacientes inestables y los pacientes en extremos siempre deberán ser manejados con cirugía de control de daños. ¿Qué otros pacientes debemos considerar como limítrofes, aunque no encajen en la tabla que vimos anteriormente? Los pacientes que tengan un Injury Severity Score de más de 40 o más de 20 con trauma torácico, pacientes con choque hemorrágico con lesiones de pelvis o lesiones abdominales, traumatismos pulmonares con contusiones pulmonares, trauma craneoencefálico severo, hipotermia y fractura bilateral de fémur. ¿Qué pacientes debemos valorar la cirugía de control de daños, aunque sean estables? Si nosotros pensamos que vamos a tardar más de 2 horas en el tratamiento definitivo, si tuvo que ser transfundido de forma masiva el paciente, pacientes geriátricos y fracturas femorales, aunque no sean bilaterales, habrá que ver muy bien si ameritan control de daños o no. ¿Cómo sé que mi paciente está adecuadamente resucitado? Bueno, cuando está estable hemodinámicamente y no necesita aminas, cuando el lactato es normal, cuando no hay problemas de coagulación, la temperatura es normal y el gasto urinario es normal. ¿Cuáles son las cirugías que se tienen que hacer de inicio para salvar de inmediato al paciente? La descompresión de cavidades, el neumotórax, el hemotórax, el tamponade cardíaco y el control de las lesiones que dan hemorragias exsanguinantes. ¿Cuándo se tienen que hacer toracotomías, laparotomías, fijaciones de fracturas de pelvis o extremidades severamente lesionadas? Las cirugías que se recomienda hacer en el primer día, que se les llama diferidas a que el paciente esté en condiciones para poderlas soportar, son los síndromes compartimentales, la fijación externa de los huesos largos, reducción de luxaciones, el aseo de las fracturas expuestas, las lesiones vasculares y la fijación de lesiones inestables de columna. ¿Cuáles son las situaciones especiales que podemos encontrar en nuestra especialidad? Sabemos que las fracturas de fémur tienen que ser fijadas de forma temprana, pero el debate siempre es si se tratan de forma definitiva o se tratan como control de daños y con qué fijarlas. Actualmente lo que se recomienda es que si el paciente está estable, después de revalorarlo y no tiene lesiones torácicas, se puede fijar de forma definitiva con un clavo fresado incluso. Si tenemos un paciente con trauma torácico, sabemos que tenemos que considerarlo como limítrofe y hay que fijarlo con un clavo, puede ser, pero no rimado. Y si el paciente está inestable o tiene un trauma torácico severo, habrá que cambiar a control de daños y poner un fijador externo. Otra lesión que merece mención aparte es la disrupción pélvica con hemorragia masiva, que mata más o menos a la mitad de los pacientes si es que no se detecta a tiempo. Saber cuándo utilizar el C-clamp, cuándo utilizar el fijador externo o incluso la sábana si no se tiene otra cosa. Algunos autores recomiendan la angiografía y la embolización, pero es posible en muy pocos casos, no siempre se tiene a la mano, no siempre la hemorragia es arterial, toma tiempo y lo que se recomienda actualmente es, después de poner el fijador, hacer un empaquetamiento retroperitoneal. Los pacientes geriátricos también merecen mención aparte porque sabemos que en ellos el trauma de baja energía se comporta como de alta, su reserva fisiológica es muy pequeña y se pueden deteriorar de forma muy rápido. ¿Cuándo se hace la cirugía definitiva de forma segura? Sabemos que si es control de daños, el primer día únicamente se salva la vida del paciente. Del día 2 al 4 no hay que hacerle nada porque el paciente cursa por una etapa hiperinflamatoria sistémica, únicamente hay que vigilarlo. Del día 5 al 10 es nuestra ventana de oportunidad, pero si no se puede hacer la fijación definitiva en ese momento, del día 11 al 20 tampoco hay que intervenirlo porque el paciente va a estar en una etapa de inmunosupresión, se nos va a complicar y hasta después de la tercera semana se puede otra vez intervenir el paciente o hacer los procesos de reconstrucción.
Actualmente hay partidarios del tratamiento temprano definitivo y de la cirugía de control de daños. A quienes no gustan mucho de la cirugía de control de daños dicen que se está usando de más, que se someten a los pacientes a tiempos prolongados de hospitalización y a gastos innecesarios. Es por esto que ahora ha surgido el concepto de tratamiento temprano apropiado, que consiste en buscar las ventajas de la cirugía de control de daños, pero sin los riesgos de la cirugía temprana. Y como podemos ver, ya se ha extendido la cirugía de control de daños a todas las subespecialidades, a la mano, a la cadera, a la columna. Habrá que ver si realmente es de utilidad o se está desvirtuando el proceso o el objetivo general de la cirugía de control de daños. Finalmente, para llevar a casa, hay que tomar en cuenta que la atención del paciente politraumatizado no es una receta de cocina, son una serie de procedimientos dinámicos que se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades del paciente. Es importante saber qué pacientes se benefician del tratamiento temprano definitivo o de la cirugía de control de daños y finalmente tener en cuenta los casos especiales que nos pueden dar un susto si no los contemplamos. Muchas gracias.